Temos aí, como saben, a un equipo do Concello, o Sport Sala, que agora mesmo colidera a clasificación. Está con 44 puntos empatado con Composala. Eso sí, o equipo de Santiago ten aínda pendente o partido que foi aprazado na xornada número 18. Pero que mellor nos conte un integrante, un xogador do clube cullardense, como está agora mesmo esta liga, na que de novo os cullardenses se perfilan como un dos candidatos a conseguir o ascenso de categoría. Óscar López, que tal? Boas tardes. Buenas tardes. Que tal? Bueno, digo ben, non? Está emocionante, está igualada, a verdade que mellor imposible, non? Este ano a Liga aí en terceira. Sí, la verdad es que bueno, está bastante igualada y a ver cómo se va cómo vienen los acontecimientos próximamente, que hay partidos clave que van a marcar diferencias. Bueno, digo que está emocionante porque hubo oportunidades para poñerse en primeira posición, tanto o Sport Sala como tamén o líder, o teóricamente equipo favorito, o Composala tamén desaproveitaron un e outro ocasións, non, para destacarse na clasificación. Sí, bueno, consiguieron distanciarse un poco más, pero bueno, el último partido pincharon y ahí volvimos a meternos ahí en la lucha. Como dicía eu antes, agora mesmo estades empatados a puntos co equipo de Santiago, pero eso sí, hai que ter en conta que eles aínda non xogaron ese partido aprazado. Correcto, tienen que jugar todavía ese partido en casa, pero bueno, un partido complicado que esperemos que pueda haber algún pinchazo. Bueno, comentar que o Sport Sala si xogou xa ese encontro da xornada número 18, ademais remataba con victoria 7-4 en un encontro que me comentabas antes a micrófono pechado e que tamén ten a súa complicación, sobre todo por xogar entre semana. Sí, tuvimos que buscar una fecha y al final entre semana para nosotros condiciona porque no es lo mismo ir un sábado en plenitud de condiciones que un martes por la noche después de un día largo de trabajo como para muchos miembros de la plantilla. Bueno, tamén comentar que quizáis se chama a atención, sobre todo imagino aos máis aficionados, esa derrota contundente e quizáis abultada da pasada semana fronte ao Villanariño. Sí, un partido que no se dio como esperábamos para nada, un viaje muy largo y bueno, un día malo que tuvimos y que esperemos que no se vuelva a repetir. Claro, en ese caso, aparte de ter que facer ese desplazamento longo, me comentabas que cando o encontro se pone en contra, hai que arriscar e ás veces sae ben, outras non, como foi en ese caso. Sí, correcto. La verdad es que bueno, nosotros siempre queremos traer los 3 puntos y jugamos para eso, arriesgamos y esta vez no salió bien, pero bueno, la mejor noticia es que 2 días después teníamos un partido aplazado para resarcirnos y limpiar la imagen. Por lo tanto, podemos entón calificar de positiva esta semana tan intensa con tantos partidos, sábado, martes, sábado outra vez, porque na pasada xornada outra vez o equipo sumaba os 3 puntos en xogo. Sí, siempre que podamos sumar de 3 en 3 es un fin de semana productivo, entonces bueno, ahí seguimos con esa idea de ahí hasta el final. Foi quizáis menos complicado o desplazamento para xogar contra o Concello de Friol? Bueno, partido complicado. Se abrió mucho en la segunda parte, pero hasta el descanso íbamos ahí cerquita y con un resultado ajustado, que después al principio de la segunda parte conseguimos abrir y luego, bueno, al final ellos consiguieron recortar distancias y al final, bueno, encajamos 5 goles, que no es los números que nos gustan a nosotros. Bueno, ainda así, como digo, os puntos viñeron de novo para aquí, para Culleredo, que era o importante. Na seguinte xornada, pois tamén vai a ser apaixoante. Por unha banda, hai que ter en conta que o Composala xoga contra o Carballiño, cuarto clasificado, e tamén, o comentábamos antes a micrófono pechado, que pode ser, según a túa opinión, tamén un dos candidatos, non, a meterse aí na loita polo ascenso. Sí, el año pasado fue nuestro rival en playoff y la verdad es un equipo que tiene plantilla para competir ahí arriba y además, bueno, es un partido que además adelantó al viernes, con lo cual jugaremos ya sabiendo su resultado. A priori, o voso rival, por lo menos en teoría, máis asequible, o colista. Sí, pero bueno, a nosotros esa condición todo lo contrario, que casi nos da más respeto porque bueno, al final también vienen de ganar este fin de semana y siempre tienen esa idea de intentar salvarse hasta el final y bueno, estos rivales son los más complicados porque parece que puede ser un partido sencillo, al final nunca lo es. Claro, quizás son os partidos que denominamos partidos trampa porque parece que xa está gañado antes de disputalo, non, hai que xogar e hai que estar aí ao 100% tamén.
Tal cual, y al final las ligas se ganan en estos rivales, no contra los de arriba, que al final si pinchas puede pasar dentro de lo normal, pero estos partidos si se pinchan son los que después marcan diferencias. Bueno, falábamos antes de candidatos a conseguir o ascenso, lógicamente, Composala, Sport Sala, metíamos tamén ao Carballiño, pero non podemos esquecer ao Ribeira. No, para nosotros sí, el máximo favorito, porque es un equipo que viene de segunda B, que ya en Copa nos eliminó, que en Liga ya nos ganó y que sabemos, conocemos hace tiempo y que es un rival muy muy duro. Al final Composala tiene un gran quinteto, gente con muchísimo nombre, pero no deja de ser un club nuevo que acaba de subir de una categoría inferior. En cambio, Ribeira tiene esa experiencia. Bueno, pues quedan aínda moitas xornadas por diante, pode pasar calquera cousa, pero o importante é que o Sport Sala está aí arriba amosando pois un gran nivel e sobre todo loitando contra os mellores equipos da categoría. Esperemos que sexa así ata o final e que podamos disfrutar aínda moito máis. Óscar, moitísimas gracias hoxe, como sempre, por atender a chamada de Radio Culleredo. Muchas gracias a vosotros. Un saúdo, hasta luego.